Mi marido y su amante me expulsaron de mi propia bodega la mañana del contrato más importante de mi vida. Ellos creían que me habían robado todo: la empresa, el vino premiado, el futuro millonario. Lo que no sabían es que sin mi familia, su imperio valía exactamente cero. La primera vez que sostuve una copa del Sangre de Oro frente a los críticos internacionales, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. 5 años de trabajo, cientos de pruebas en el laboratorio, noches enteras estudiando el punto exacto de fermentación. Ese vino era mi obra maestra, y finalmente el mundo lo reconocía. La bodega Santoro, en pleno corazón de La Rioja, era mi segundo hogar. Yo era la enóloga principal, la responsable de cada botella que salía con nuestro sello. 32 años, casada con Roberto, el director comercial de la empresa. Él tenía 38, siempre impecable con sus trajes italianos y esa sonrisa que cerraba contratos millonarios. Nos conocimos aquí mismo, hace 7 años, cuando yo era apenas una enóloga junior recién graduada, y él ya dirigía el área comercial. Roberto decía que se enamoró de mi pasión por el vino, de cómo hablaba de cada uva como si tuviera alma. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en Valencia. Siempre fui discreta sobre mi familia. Cuando los colegas preguntaban de dónde venía, yo simplemente decía, de un pueblo pequeño de La Rioja. Nada más. Quería que mi carrera se construyera por mi talento, no por mi apellido. Roberto conoció a mi padre solo 2 veces en todos estos años. Una en la boda, otra en una cena navideña incómoda, donde mi marido pasó la noche hablando de negocios, mientras papá escuchaba en silencio, con su ropa simple de campo y su boina gastada. Hace 6 meses, llegó la noticia que lo cambiaría todo. El señor Thompson, CEO de la importadora de vinos más grande de Estados Unidos, quería reunirse con nosotros. Estaba interesado en exportar el Sangre de Oro. Un contrato de 5 años. Millones de euros. Mi vino cruzando el océano Atlántico. Roberto estaba eufórico. Yo estaba aterrada de felicidad. Pero entonces, las cosas empezaron a sentirse extrañas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Mónica entró a la empresa como nuestra nueva abogada corporativa. 35 años, siempre vestida de negro, con una mirada fría que calculaba todo. Roberto dijo que la habíamos contratado para blindar el contrato con los americanos, para asegurarnos de que todo fuera perfecto legalmente. Mónica asistía a todas las reuniones, incluso a aquellas donde solo se hablaba de barricas y tiempos de añejamiento, temas que no tenían nada que ver con leyes. Siempre tomaba notas. Siempre observaba. Una tarde, entré a la sala de juntas para revisar unos documentos que había olvidado. Roberto y Mónica estaban allí, inclinados sobre papeles. Cuando me vieron, Roberto cerró la carpeta rápidamente. ¿Qué es eso?, pregunté. Contratos rutinarios, respondió él con una sonrisa. Cosas aburridas de administración. Nada que deba preocuparte, amor. Tú enfócate en el vino. Mónica no sonrió. Solo me miró fijamente, como evaluando algo. 2 semanas después, intenté acceder al sistema interno de la bodega para revisar el inventario. Mi contraseña no funcionaba. Fui directamente al departamento de IT. Disculpa, mi acceso al sistema no está funcionando, dije al técnico. Él revisó la computadora y frunció el ceño. Señora Lucía, sus permisos fueron modificados hace una semana. Ahora tiene acceso restringido. ¿Restringido? Soy la enóloga principal. Necesito acceso total. Tengo que revisar eso con el director comercial. Fue él quien autorizó el cambio. Esa noche, confronté a Roberto en casa. ¿Por qué modificaste mis permisos en el sistema? Él ni siquiera levantó la vista del teléfono. Es una reorganización de seguridad, Lucía. Estamos protegiendo información sensible antes del contrato con Thompson. No te lo tomes personal. No me lo tomo personal, Roberto. Me lo tomo como algo extraño. Llevo 5 años trabajando aquí. Y por eso mismo deberías confiar en mí, dijo él, finalmente mirándome. Todo esto es por nuestro bien, por nuestro futuro. Quise creerle. De verdad quise. Pero al día siguiente, mientras pasaba por el pasillo de administración,
Escuché voces en la sala del consejo. La puerta estaba entreabierta. Reconocí la voz de Roberto, la de Mónica, y la del señor Herrera, el presidente del consejo. Me acerqué sin hacer ruido. Las actas están listas, decía Mónica. Solo falta la firma del último miembro. Para el viernes todo estará cerrado. ¿Y ella no sospecha nada?, preguntó Herrera. Lucía está demasiado ocupada con sus uvas, respondió Roberto, y había algo en su tono. Desprecio. Burla. Ella no entiende nada de negocios reales. Siempre ha sido sentimental con el vino. Mónica rió. Una risa corta, fría. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Caminé hacia atrás en silencio, con el corazón golpeando en mi pecho. ¿Actas? ¿Firma? ¿De qué estaban hablando? Esa tarde, fui directamente a la oficina de recursos humanos. Necesito ver las actas de las últimas reuniones del consejo, dije a la secretaria. Ella me miró incómoda. Señora Lucía, esas actas son confidenciales. Solo los miembros del consejo tienen acceso. Yo soy accionista de esta empresa, respondí, intentando mantener la calma. Lo sé, señora, pero las instrucciones son claras. Si desea acceso, debe solicitarlo formalmente por escrito al presidente. Salí de allí con una sensación de pánico creciendo en mi estómago. Algo estaba mal, muy mal. Al día siguiente, mientras revisaba documentos en mi oficina, encontré algo. Un papel olvidado en la impresora compartida del pasillo. Era una copia de un documento legal. El encabezado decía: Reestructuración societaria. Bodega Santoro. Mis manos temblaron mientras leía. Había términos que no entendía completamente. Dilución de acciones. Transferencia de participación mayoritaria. Cláusula de renuncia implícita. Guardé el papel en mi bolso, y esa noche intenté investigar en Internet qué significaba todo eso. Cuanto más leía, más me aterraba. Dilución de acciones significaba que mi porcentaje de la empresa podía reducirse. Transferencia de participación mayoritaria significaba que alguien más podía tomar el control. Y cláusula de renuncia implícita. Eso podía significar que yo podía ser removida. No. Imposible. Yo era la creadora del vino más importante de la bodega. Yo era indispensable. ¿O no? La reunión con Thompson estaba programada para el próximo viernes. Faltaban 4 días. 4 días para el momento más importante de mi carrera. El miércoles por la noche, Roberto llegó tarde a casa. Entró sonriendo, relajado. Thompson aterriza el jueves por la noche, dijo, sirviéndose una copa de whisky. El viernes a las 10 de la mañana, reunión en la sala principal. Todo está listo, Lucía. Es nuestro momento. Lo miré fijamente. Roberto, necesito preguntarte algo. Dime, ¿qué está pasando con las acciones de la empresa? Su sonrisa se congeló. Solo por un segundo. Luego volvió, pero diferente, más tensa. ¿De qué hablas? Encontré un documento. Algo sobre reestructuración societaria. Roberto dejó la copa en la mesa y caminó hacia mí. Me tomó las manos. Su tono era suave, casi condescendiente. Lucía, amor, son cosas técnicas. Ajustes administrativos que Mónica está haciendo para proteger la empresa antes del contrato internacional. No es nada que deba preocuparte. Quiero ver esos documentos. No hay nada que ver, dijo él, soltando mis manos. Confía en mí. Mañana tienes que preparar la presentación del vino para Thompson. Enfócate en eso. Tú eres la enóloga, yo soy el que maneja los negocios. Cada uno en su lugar, ¿sí? Cada uno en su lugar. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. No pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, con una sensación de catástrofe inminente. El jueves, intenté hablar con el señor Herrera, el presidente del consejo. Su secretaria me dijo que estaba en reuniones todo el día. Intenté llamar a mi abogado personal, pero era un abogado de familia, no corporativo. Me dijo que necesitaría revisar documentos específicos para darme una opinión. Documentos que yo no tenía. Esa tarde, mientras caminaba por la bodega, revisando las barricas del Sangre de Oro,
Por última vez, antes de la gran reunión, Mónica apareció detrás de mí. «Mañana es el gran día», dijo, con esa voz fría que siempre usaba. «Sí», respondí, sin mirarla. «Debe ser emocionante, ver tu vino conquistar el mercado americano». Finalmente la miré. Ella tenía una sonrisa extraña. No era de felicidad, era de triunfo. «Lucía», dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. «Solo quiero que sepas que todo lo que pase mañana es simplemente negocios, nada personal». Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando en el suelo de concreto. Nada personal. Esa noche, Roberto no llegó a casa. Mandó un mensaje diciendo que se quedaría en el hotel de la bodega para ultimar detalles. Yo me quedé sola en nuestra casa, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. A las 6 de la mañana del viernes, me preparé con cuidado. Me puse mi mejor traje, un conjunto azul oscuro que siempre me daba seguridad. Me maquillé, me peiné. En el espejo, vi a una mujer de 32 años que había trabajado toda su vida para este momento. Y que, de alguna forma, que aún no entendía completamente, estaba a punto de perderlo todo. A las 8:30 de la mañana, mientras revisaba por última vez la presentación del vino en mi oficina, mi teléfono sonó. Era un mensaje del señor Herrera. «Lucía, por favor presentarse en la sala de juntas principal de inmediato. Reunión urgente antes del encuentro con el señor Thompson». Mi corazón se detuvo. Reunión urgente. Antes de Thompson. Agarré mi bolso con manos temblorosas y caminé por el pasillo hacia la sala de juntas. Cada paso resonaba en mis oídos como un tambor. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo. Abrí. Roberto estaba sentado a la cabecera de la mesa. A su lado, Mónica, con una carpeta gruesa frente a ella. El señor Herrera y otros 3 miembros del consejo estaban presentes. Todos me miraron cuando entré, y en ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Roberto no sonrió cuando me senté. Tampoco los demás miembros del consejo. El silencio en la sala era denso, pesado como el aire antes de una tormenta. «Lucía», comenzó el señor Herrera, carraspeando incómodo. «Hemos convocado esta reunión para informarte sobre ciertos cambios administrativos en la estructura de la empresa». Cambios administrativos. Las palabras sonaban inocentes, casi aburridas. Pero la forma en que Mónica me miraba, con esa sonrisa fría, me decía que no había nada inocente en esto. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté, manteniendo la voz firme. Roberto se inclinó hacia adelante y empujó una carpeta gruesa por la mesa hasta que quedó frente a mí. «Lee», dijo simplemente. Abrí la carpeta con manos que apenas temblaban. Dentro había documentos legales, muchos. Actas de reuniones que nunca vi. Firmas que reconocí de los miembros del consejo. Números, porcentajes, cláusulas en letra pequeña. Y entonces lo vi. Mi porcentaje de participación en la bodega Santoro había pasado de 35% a 5%. 5. «Esto no puede ser real», susurré, leyendo y releyendo los números, como si fueran a cambiar. «Es completamente legal», intervino Mónica, con esa voz profesional y distante. Durante los últimos 3 meses, se llevaron a cabo juntas extraordinarias del Consejo. Se aprobó una reestructuración societaria debido a la necesidad de capitalización para el contrato internacional. Se emitieron nuevas acciones. Tu participación se diluyó proporcionalmente. Juntas extraordinarias de las que nunca me avisaron, dije, levantando la vista. Se te notificó por correo certificado a tu domicilio, respondió Mónica sin pestañear. 30 días de anticipación, como marca la ley. Si no asististe, eso fue tu decisión. Yo nunca recibí ningún correo. Tenemos los acuses de recibo firmados por alguien en tu domicilio, dijo ella, sacando otro papel. Reconocí la firma. Era de Roberto. Tu esposo firmó de recibido. Legalmente es válido. Miré a Roberto. Él sostuvo mi mirada sin parpadear. ¿Tú sabías de esto?, pregunté. «Lucía, esto es solo negocios», respondió él, reclinándose en su silla. Necesitábamos capital para cerrar el contrato con Thompson. Yo aporté inversión personal significativa.
Mónica también. Los miembros del consejo entraron con más capital. Tú no tenías fondos para igualar la inversión, así que tu porcentaje se ajustó. Es matemática simple. ¿Y quién tiene el control ahora? Roberto sonrió. Por primera vez en toda la reunión, sonrió. Yo tengo 45%. Mónica tiene 30%. Juntos, somos mayoría absoluta. El mundo se detuvo. Las paredes de la sala parecían cerrarse sobre mí. Ustedes planearon esto. Planeamos asegurar el futuro de la empresa, corrigió Mónica. Lucía, eres una enóloga brillante. Nadie niega eso. Pero los negocios internacionales requieren otro tipo de habilidades. Habilidades que, francamente, tú no tienes. Yo creé el vino que van a vender, dije, y mi voz empezaba a quebrarse. 5 años de trabajo. El sangre de oro es mío. El sangre de oro es de la bodega Santoro, dijo Roberto, y su tono era frío, mecánico. Tú eras empleada cuando lo creaste. La propiedad intelectual pertenece a la empresa. Siempre fue así. Sentí náuseas. ¿Por qué me están diciendo esto ahora? ¿Por qué hoy? Porque Thompson llega en 1 hora, respondió Roberto, mirando su reloj. Y necesitamos que esto esté claro. A partir de este momento, yo soy quien negocia con los americanos. Tú puedes quedarte como enóloga consultora si quieres, con un salario razonable. Pero las decisiones de negocio las tomamos Mónica y yo. ¿Enóloga consultora? Repetí, incrédula. Esta es mi empresa, mi trabajo, mi vida. Era tu empresa, corrigió Mónica suavemente. Ahora es nuestra. Roberto se puso de pie. Los demás miembros del consejo permanecieron en silencio, mirando hacia abajo, cobardes todos ellos. Lucía, no hagas esto más difícil de lo necesario, dijo mi marido. Puedes irte ahora, con dignidad, o puedes quedarte y hacer una escena. Tú decides. Pero en 1 hora, el señor Thompson estará sentado en esta misma mesa, y yo voy a cerrar el negocio más importante de mi carrera. Nuestro vino va a conquistar Estados Unidos. Y tú puedes ser parte de eso como empleada, o puedes irte y no ser parte de nada. Mónica se acercó y puso una mano en mi hombro. Un gesto que parecía compasivo, pero que era puro veneno. No te lo tomes personal, Lucía. Eres demasiado sentimental con el vino. Hablas de las uvas como si fueran tus hijas. Eso está bien para el laboratorio. Pero en las grandes ligas, el vino es solo un producto. Y los productos se venden. Nosotros sabemos vender. Aparté su mano de golpe y me puse de pie. Todas las miradas estaban sobre mí. Ustedes se quedaron con la marca, dije lentamente, agarrando mi bolso. Con el edificio, con las barricas, con todo el dinero que pensaban ganar. Roberto asintió, impaciente. Sí, Lucía, ahora por favor. Pero olvidaron algo. Eso lo detuvo. Me miró con el ceño fruncido. ¿Olvidamos qué? Sonreí. No sé de dónde salió esa sonrisa, pero salió. Ya lo verán. Salí de la sala de juntas sin mirar atrás. Escuché a Roberto decir algo, pero no le presté atención. Caminé por el pasillo, pasé frente a mi oficina sin entrar, bajé las escaleras y salí al estacionamiento. Solo cuando estuve dentro de mi coche, con las puertas cerradas, me permití temblar. Las lágrimas vinieron, ardientes y furiosas. No de tristeza, de rabia pura. Me robaron. Mi propio marido y su amante me robaron mi empresa, mi trabajo, mi futuro. Pero entonces, mientras me secaba las lágrimas, recordé algo. Algo que Roberto nunca entendió. Algo que en 5 años de matrimonio nunca le importó preguntar. Saqué mi teléfono y marqué un número que casi nunca usaba. 3 tonos. 4. ¿Lucía? Respondió la voz ronca de mi padre. Papá, dije, y mi voz era firme ahora. Necesito tu ayuda. Ahora. Dime. ¿Recuerdas el contrato de suministro de uvas que tienes con la bodega Santoro? Sí. ¿Tiene cláusula de rescisión por cambio de gestión? Hubo una pausa. Luego, mi padre, ese hombre que Roberto siempre trató como un simple campesino ignorante, respondió con una voz que sonaba a sonrisa. Tiene. Entonces necesito que vengas a la bodega. En 45 minutos.
Con el contrato original. Y vístete como siempre te vistes, con tu ropa de campo y tu boina. ¿Vas a hacer lo que creo que vas a hacer? Voy a recordarles quién tiene el poder real aquí, papá. Voy para allá. Colgué y me quedé sentada en el coche, respirando. 45 minutos. Solo tenía que esperar 45 minutos. El señor Thompson llegaría. Roberto y Mónica le presentarían el vino. Le hablarían de contratos y exportaciones y millones de dólares. Y entonces yo entraría. Pasó media hora. Desde el estacionamiento, vi llegar un coche negro elegante. De él bajó un hombre de unos 60 años, cabello blanco, traje gris impecable. El señor Thompson. Roberto salió a recibirlo personalmente, con Mónica a su lado. Sonrisas. Apretones de manos. Entraron juntos al edificio. 15 minutos después, llegó la vieja camioneta de mi padre. Él bajó lentamente, apoyándose en su bengala. Llevaba su pantalón de pana marrón, su camisa a cuadros, su chaleco de lana y su boina negra. Parecía exactamente lo que Roberto siempre pensó que era, un viejo campesino. Caminé hacia él. Me abrazó. ¿Estás segura de esto, hija? Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Entonces vamos a enseñarles una lección que nunca olvidarán. Entramos juntos a la bodega. La recepcionista nos vio y abrió los ojos sorprendida al ver a mi padre, pero no dijo nada. Subimos las escaleras lentamente, respetando el paso de papá. Cuando llegamos a la sala de juntas, escuchamos voces dentro. Roberto hablaba con entusiasmo. Y el Sangre de Oro tiene un perfil de sabor único que conquistará el mercado americano. Estamos hablando de 50.000 botellas en el primer año, 100.000 en el segundo. Abrí la puerta. Todos voltearon a verme. Roberto se puso de pie de golpe, furioso. ¿Qué haces aquí, Lucía? Te dije que... Pero entonces vio a mi padre detrás de mí. Su expresión pasó de furia a confusión. ¿Qué hace el viejo aquí? El señor Thompson. Sin embargo, había palidecido. Se puso de pie lentamente, con los ojos fijos en mi padre. Luego, para mi completo asombro, hizo una pequeña reverencia. Don Manuel, dijo el americano con voz temblorosa. No sabía que usted estaría presente. Es un honor conocer personalmente al emperador de La Rioja. Roberto parpadeó. ¿Emperador? ¿De qué está hablando? Ese es el padre de Lucía, un campesino que tiene un viñedo pequeño. Thompson lo miró como si acabara de decir la mayor estupidez del mundo. ¿Un viñedo pequeño? Este hombre es don Manuel Herrera, dueño de la finca El Abuelo, el viñedo más prestigioso de toda España. Sus uvas de tempranillo son legendarias. Enólogos de todo el mundo suplican por acceso a su producción. La cara de Roberto perdió todo el color. Mónica, por primera vez desde que la conocía, parecía haber perdido el habla. Mi padre caminó lentamente hasta la mesa, apoyándose en su bengala. Tomó la botella del Sangre de Oro, que estaba abierta para la degustación. Señor Thompson, dijo papá con esa voz tranquila que siempre tuvo. Esta botella está hecha con mis uvas que crecen en tierra, que mi familia ha trabajado durante 4 generaciones, uvas que yo mismo selecciono, cuido y cosecho. Thompson asintió reverentemente. Lo sé, don Manuel, por eso estoy aquí. El Sangre de Oro solo es especial porque lleva sus uvas. Roberto intentó recuperar el control. Don Manuel, por supuesto que apreciamos su trabajo. Tenemos un contrato de suministro sólido con usted. ¿Tenías? Lo interrumpió mi padre. Tenías un contrato conmigo. Sacó un documento de su bolsillo y lo puso en la mesa. Este es el contrato original, firmado hace 7 años. Fue tu esposa, Lucía, quien negoció conmigo. Ella entendía el valor de mis uvas. Ella respetaba la tierra y el trabajo. Por eso acepté proveer exclusivamente a esta bodega. Mónica, recuperando su compostura, agarró el contrato y comenzó a leerlo rápidamente. Su rostro se puso cada vez más pálido. Hay una cláusula, susurró. Cláusula 7.3. En caso de cambio de dirección o gestión que no cuente con la aprobación de la parte proveedora,
Este contrato queda automáticamente rescindido. Roberto la arrebató el papel y lo leyó. No, no puede ser. Lucía ya no es la directora de esta bodega, dijo mi padre simple y claramente. Me enteré hace una hora, por lo tanto, el contrato está rescindido. A partir de este momento, la finca El Abuelo no proveerá ni una sola uva más a la bodega Santoro. El señor Thompson cerró su portafolio lentamente. Señor Roberto, dijo el americano con una frialdad cortante. Permítame explicarle algo sobre el mercado americano. Nosotros no compramos simplemente vino español. Compramos historias, tradición, calidad excepcional. El Sangre de Oro tenía todo eso porque llevaba las uvas de Don Manuel. Sin esas uvas, lo que ustedes producen es, simplemente, vino genérico que puedo conseguir en cualquier viñedo por la mitad del precio. Podemos conseguir otro proveedor, intentó Roberto desesperadamente. Hay otros viñedos. No como el mío, dijo mi padre. Thompson asintió. Y además, señor Roberto, acabo de ver algo que me preocupa profundamente. Ustedes expulsaron a la enóloga que creó el vino, robaron la empresa a su propia familia, y ni siquiera se aseguraron de tener garantizada la cadena de suministro. Eso no es ser un hombre de negocios, eso es ser un aficionado arrogante. El americano se puso de pie y extendió la mano hacia mi padre. Don Manuel, ¿le gustaría almorzar conmigo? Me encantaría discutir la posibilidad de trabajar directamente con usted y su hija en un nuevo proyecto. Roberto dio un paso adelante. Espere, no puede hacer esto. Teníamos un acuerdo. No, dijo Thompson firmemente. Teníamos interés en un vino. Ese vino ya no existe. Buenos días. Thompson, mi padre y yo salimos de la sala. En el pasillo, me permití mirar atrás una vez. Roberto estaba de pie junto a la mesa, con las manos apoyadas en la superficie, mirando los papeles como si pudieran darle alguna respuesta. Mónica estaba sentada, con la cabeza entre las manos. Se habían quedado con la bodega, con los tanques, con las barricas llenas de vino, con el nombre, con todo. Todo excepto lo único que realmente importaba. Sin las uvas de mi padre, el Sangre de Oro era solo un nombre bonito en una etiqueta. Sin el contrato americano, no tenían a dónde vender. Sin capital para nuevos proveedores de calidad equivalente, estaban atrapados. Habían ganado la empresa y perdido el negocio. Mientras caminaba hacia la salida con mi padre y el señor Thompson, escuché un grito desde la sala de juntas. Era la voz de Roberto, y sonaba a algo que yo nunca había escuchado en 5 años de matrimonio. Sonaba a derrota. El almuerzo con el señor Thompson duró 3 horas. Hablamos de vino, de tradición, de sueños. Cuando terminamos, ya teníamos un plan. Mi padre y yo abriríamos nuestra propia bodega. Pequeña al principio, pero auténtica. Y Thompson sería nuestro distribuidor exclusivo en Estados Unidos. Lo llamamos Bodega del Abuelo. No fue fácil. Tuvimos que empezar desde cero. Contraté a 2 enólogos jóvenes que conocía de la universidad, chicos talentosos que siempre habían querido trabajar conmigo. Compramos equipamiento usado pero funcional. Alquilamos un pequeño espacio junto a los viñedos de papá. El proceso de divorcio con Roberto fue sorprendentemente rápido. Él no tenía dinero para abogados costosos. Había gastado todos sus ahorros en el golpe para comprar las acciones de la bodega Santoro, esa empresa que ahora valía cero. Firmó los papeles sin siquiera leer, sentado en la oficina de un abogado barato, en las afueras de Logroño. Mónica desapareció 2 meses después del desastre. Escuché que intentó venderle su participación a Roberto, pero él no tenía con qué comprarla. Finalmente, ella simplemente se fue, dejándolo solo con una empresa en quiebra. Yo no sentí satisfacción con su ruina. Solo sentí indiferencia. Como cuando te quitas un zapato que te lastimaba y ya no recuerdas el dolor. La primera cosecha de la bodega del abuelo fue pequeña. 5,000 botellas. Creé un vino nuevo, diferente al Sangre de Oro. Lo llamé La Herencia. Era más suave, con notas de ciruela y un toque de canela. Un vino que hablaba de raíces, de familia, de lo que realmente importa. Thompson se llevó las 5,000 botellas a Estados Unidos. Se agotaron en 3 semanas.
Para la segunda cosecha, duplicamos la producción. Para la tercera, la triplicamos. Restaurantes en Nueva York, San Francisco y Chicago pedían nuestro vino específicamente, no por marketing agresivo ni por contratos millonarios, sino porque era honesto, porque cada botella llevaba el cuidado de 4 generaciones. Papá trabajaba conmigo todos los días. Ya no escondía quién era mi padre. Ya no me avergonzaba de venir de una familia de viticultores. Al contrario, nuestras etiquetas decían orgullosamente, elaborado por Lucía y Manuel Herrera, cuarta y quinta generación de maestros viticultores de La Rioja. Un año después de aquella mañana terrible en la sala de juntas, la revista especializada Vinos de España hizo un artículo sobre nosotros. La foto de portada era de papá y yo en medio de los viñedos de la finca El Abuelo, con el sol de otoño dorando las uvas. El titular decía, La verdadera aristocracia del vino, cuando el talento se encuentra con la tradición. En ese mismo artículo había una pequeña nota al final. La bodega Santoro había cerrado definitivamente. No pudo conseguir proveedores de calidad. No pudo pagar las deudas. El edificio estaba en venta. Cerré la revista sin terminar de leer. No me importaba. Esta mañana, 2 años después de todo, estoy de pie en medio de los viñedos. Es septiembre, el mes de la vendimia. Las uvas están perfectas, gordas y dulces. Papá está a mi lado, con su boina y su bengala, señalando una hilera de vides. Estas van para la herencia de este año, dice. Mira el color. Perfecto. Sonrío. Ya no soy la mujer que trabaja escondiendo su apellido. Ya no soy la esposa ingenua que confiaba ciegamente. Soy Lucía Herrera, quinta generación de una familia que entiende que el verdadero poder no está en los contratos ni en los edificios elegantes. Está en la tierra, en las raíces, en saber exactamente qué es lo que nadie puede quitarte. Mi teléfono suena. Es Thompson. Contesto. Lucía, tengo noticias. Una cadena de hoteles de lujo en California quiere ser distribuidor exclusivo de La Herencia en la costa oeste. ¿Puedes aumentar la producción? Hablaré con mi padre, respondo, mirando los viñedos que se extienden hasta el horizonte. Pero solo si podemos mantener la calidad. Por eso mismo te llaman, Lucía, porque nunca comprometes la calidad. Cuelgo y guardo el teléfono. Papá me mira con esa sonrisa tranquila que siempre tuvo. ¿Más pedidos? Más pedidos. Entonces vamos a necesitar más ayuda para la vendimia. Asiento. Caminamos juntos entre las vides, nuestras sombras alargándose en la tierra rojiza de La Rioja. Tierra que ha alimentado a mi familia durante generaciones. Tierra que seguirá aquí mucho después de que todos nos hayamos ido. Roberto quiso quedarse con todo y terminó sin nada. Yo perdí una empresa, pero gané algo que vale infinitamente más. Saber quién soy, saber de dónde vengo, y saber que ningún papel, ningún contrato, ninguna traición puede quitarme eso. El viento mueve las hojas de las vides, huele a tierra mojada, a uvas maduras, a otoño llegando.